Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Voy a hablaros del subproyecto del equipo de bioeconomía. Es un nombre muy genérico porque nuestra línea es muy genérica y se aplica en muchos terrenos. Y va sobre evaluación económica, social. Al decir social me gusta decir socioterritorial, porque hablamos de temas de territorio también, y ambiental. El proyecto tiene como un objetivo inicial, general, que es que para poder evaluar cualquier actividad, proceso, equipamiento, producto, cualquiera de ellos en el ámbito agroalimentario, es necesario caracterizar todo ese proceso y caracterizarlo desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, desde todas las ópticas, para que ese análisis posterior sea verdaderamente útil y descriptivo de la realidad. Y un segundo objetivo que viene en base a ese es a través de ese análisis ver hacer propuestas y recomendaciones de prácticas agrarias que tengan el doble objetivo de minimizar costes y de minimizar impactos ambientales. Al fin y al cabo, hacer más sostenible la producción desde ese punto de vista tanto económico, socioeconómico como ambiental. Estamos dentro de los ámbitos de la bioeconomía. Nuestro trabajo siempre está muy vinculado, por ejemplo, a las estrategias, a las líneas estratégicas en esta materia de la Unión Europea. En concreto hay una estrategia a nivel Comisión Europea, otra a nivel nacional y, por supuesto, nuestro trabajo va muy en el sentido del Green Deal en cuanto a disminución de fertilizantes inorgánicos, de fitosanitarios y de otros insumos. En cualquiera de los trabajos que hacemos siempre hay una fase que son las que aquí se están aplicando también, que es esa parte de recopilación bibliográfica y de recopilación de información real a nivel técnico de los procesos que se van a analizar, procesos, productos o equipamientos, una posterior elaboración de esa información de base y una crítica de esa base y un establecimiento de modelos o de sistemas, una evaluación ya pormenorizada a nivel económico y ambiental de ese proceso y una fase posterior, tal vez la más importante, que es la interpretación de eso y el análisis que se llama en economía y en medio ambiente, análisis de sensibilidad, mediante el cual vemos diferentes alternativas de producción, por ejemplo, y vemos cuáles son las que tienen un menor coste, un menor impacto, son más eficientes a nivel productivo, por ejemplo, en relación a los recursos, etcétera. Y siempre procuramos que nuestro trabajo vaya en relación directa con la política agraria, como digo, y en muchas ocasiones lo que intentamos es dar luz sobre determinadas cuestiones de política agraria. La política agraria muchas veces se imponen determinadas cuestiones que no están verificadas desde un punto de vista científico y intentamos, digamos, arrojar luz sobre esos temas tan delicados y tan importantes que tienen luego un trasfondo económico tan importante. Las metodologías, pues el análisis, en los últimos tiempos al análisis económico financiero en la parte de contabilidad de costes, que es nuestra metodología más aplicada, se le llama costes del ciclo de vida porque se aplica de modo paralelo, en simultáneo y en paralelo al análisis de ciclo de vida, que es la evaluación ambiental. Entonces se hacen con los mismos límites del análisis, con las mismas etapas, de manera que el análisis ambiental y el económico sigan la misma estela y toda la información, toda la evaluación sea válida y sea de una forma integral, ¿no? Pues parámetros de viabilidad, rentabilidad, de tamaño para la viabilidad, umbrales de viabilidad, rentabilidad también, por ejemplo, para determinados insumos, como puede ser el agua de riego. Y, por supuesto, en el agua de riego en concreto es uno de los recursos a los que les damos más importancia,
junto a los fertilizantes. Y, lógicamente, también en nuestra evaluación siempre hay una parte de evaluación de productividad del agua en términos técnicos o productivos, en términos económicos e incluso en términos sociales, el empleo que genera ese agua. Y en la parte de evaluación ambiental aplicamos una metodología de ACV que realmente es una metodología ya estandarizada y que cada vez se instaura de un modo más como un lenguaje, digamos, común, tanto en términos científicos como en términos empresariales, y hay hasta 17 indicadores y dentro de esos 17 todos arrojan información válida y compatible, y algunos de ellos, pues el calentamiento global, la huella de carbono o la huella hídrica, en fin, nos sonarán más, pero todos ellos dan una información válida y que sirve para evaluar el proceso. Y utilizamos IMAPRO, que es yo creo que es el programa más potente y la base de datos también más relevante en el ámbito agroalimentario, que es EcoInvent. ¿Qué línea llevamos? Pues varias, es un proyecto muy amplio, digamos, y tenemos temas sobre la cadena vitivinícola y del limón, que ahora hablaré más en detalle del limón, por ejemplo, en estrategias de riego en varios cultivos, pero sobre todo limón, pomelo y viña también. En la evaluación socioeconómica ya de la parte de contabilidad de costes, que cada vez es más importante por el tema de la ley de la cadena alimentaria para los productores en general, para todos los eslabones de la cadena alimentaria, en varios cultivos, frutales de hueso, cítricos y hortícolas al aire libre y bajo invernadero, algunos en concreto que ahora diré. Y hay una parte de nuestro trabajo que se está desarrollando cada vez más, en la que yo creo firmemente, que es el compostaje, la realización de compostajes con diferentes mezclas de residuos vegetales y animales que no solo sean válidos, con buenos equilibrios, fertilizantes, etcétera, sino que además sean lo más baratos, su proceso sea lo menos impactante posible, elimine residuos de los circuitos y, por lo tanto, tenga esa componente ambiental positiva y además hacerlo a la carta. A la carta quiero decir enfocar esos procesos a fertilizaciones, digamos, a equilibrios fertilizantes específicos para un cultivo. En concreto, en la cadena del limón, y ya entro como en un ejemplo de todo lo que he dicho antes, la cadena del limón, pues estamos colaborando desde hace años, teníamos un contrato de tema de costes de producción con AILIMPO, con la Interprofesional del Limón y el Pomelo de España, y ahora estamos también con ellos en colaboración haciendo una tesis que va por artículos, y concretamente lo que ellos buscaban es caracterizar toda la cadena de producción del limón en fresco, digamos, del sureste español, que es el área mayoritaria del limón fino y verna del mundo, y caracterizarlo técnica, económica, socialmente y, por último, también ambientalmente. Y publicarlo en revistas científicas. El interés de las interprofesionales y en muchas ocasiones yo lo propongo así a las empresas, es que cuando hay un proceso que es mejorable y que quieren mejorar y que mejoran, es algo que se debe vender, y se debe vender a través de marketing, y ese marketing puede ser publicar esa información en revistas de impacto, y eso queda, digamos, como un aval de lo que está haciendo bien. Es la tesis de Begoña, la que está centrada en toda la cadena del limón, y ya tenemos, se han publicado dos papers, el primero sobre la producción de limón en convencional, fino y verna, y el segundo que sale ya. Ambos son revistas, siempre publicamos en Open Journal, precisamente para que tengan mayor divulgación, y en el caso de ecológico el segundo. El tercero, que está en el horno, digamos, vamos a comenzar ahora a hacer
las encuestas, a visitar empresas y tal, es la parte de manipulado y confección y distribución de ese limón en fresco. Sí, hay una serie de conclusiones que ahora diré muy breves de lo que ya sabemos hasta ahora, que son estas. A modo de conclusiones de lo que sabemos hasta ahora de esa cadena, digamos, ¿no? Lo primero, no doy números, los números están en los papers, ¿no? Pero, simplificando, la producción en el sureste, por supuesto estamos hablando de fincas profesionales, tiene los insumos ya muy ajustados y esos costes unitarios son cada vez más bajos y además no están creciendo de la misma manera que crecen los costes de determinados insumos porque cada vez se es más eficiente. Sobre todo en riego, como digo ahí, hay una elevada productividad y tecnificación y los sistemas de fertirriego cada vez son más eficientes y al decir fertirriego, la parte de fertilización era una parte no tan importante hasta hace poco, pero el precio de los fertilizantes no va a parar de subir y el de los inorgánicos, pues teníamos una fuerte dependencia que precisamente creo que hay que contrarrestar con orgánicos. Hay una cuestión de mercado muy importante y es que cada vez hay una presión mayor en el tema comercial por querer limones perfectos hasta en el ecológico y eso está llevando a unos destríos muy elevados que están haciendo mucho daño en el sentido de elevar los costes unitarios de producción y, por tanto, la competitividad final de los productores, ¿no? En ese sentido, determinadas pautas van en el sentido de disminuir esos destríos. La parte ambiental, digamos, entrando un poco en la parte ambiental, las emisiones en el tema de los fitosanitarios no es un capítulo importante. Las emisiones, y parte de esto de que es un cultivo que cada vez está más ajustado en el tema de control fitosanitario, sobre todo porque hay un avance muy importante del control biotecnológico. A nivel de calentamiento global, de emisión, de tema de carbono, de huella de carbono, lo hemos contrastado con las publicaciones del resto del mundo y el limón del sureste español es el más bajo en calentamiento global. Y lo es por varias razones. Por la alta productividad que tenemos, somos de las zonas más productivas en relación a hectáreas. Por el bajo uso de maquinaria agrícola, cada vez hay menos tratamientos fitosanitarios, por ejemplo, y por lo tanto menos emisiones ligadas al uso de maquinaria y la recolección es básicamente manual. La fertilización cada vez es más eficiente. Aquí sí que hemos visto de los últimos años, que yo llevo varios años ya con esto, con el tema del limón, cómo cada vez se ha ajustado más y los equilibrios fertilizantes de hace unos años han disminuido en un 20 y 20 y pico % de unidades fertilizantes, especialmente de nitrógeno. Y también es en ese sentido menos impactante, tenemos un clima muy jodido, perdonadme la expresión, pero realmente nos ayuda en algunas cosas. Y esto hay que trasladarlo al público, creo yo, y es que al consumidor. Y es que esos condicionantes que tenemos hacen que no tengamos problemas fitosanitarios graves en el tema de fungicidas, de hongos, no tenemos prácticamente problemas. Aquí hay gente de viticultura y sabrá que el mildiu, por ejemplo, pues ya es algo del pasado, ¿no? Tratar el mildiu en años concretos posiblemente, pero no es lo que era. Aquí pasa lo mismo y las emisiones de nitroso procedentes de los fertilizantes en suelos de pH básico, con bajas humedades que van asociadas a un riego de alta frecuencia, son muy bajas comparado con otros territorios del centro o del norte de Europa, ¿no? Absolutamente jugamos en otra liga en ese sentido y en ese sentido emitimos mucho menos nitroso que otras zonas. Y, por último, el control biotecnológico está avanzando muy bien, se está consolidando en el tema de cítricos y es una respuesta que está haciendo pues depender menos del control fitosanitario clásico químico y además, en cierto modo, cada vez que se
digamos, se haga más eficiente ese control, también en abaratar costes. O sea, al final el disminuir costes e impactos. Y otros trabajos que se están haciendo, hay un congreso ahora en junio, al que supongo que iréis varios de los compañeros del centro, en el de la SECH de Valencia. Pues llevamos 2 trabajos, uno es sobre la cadena del pimiento, en la cual había interés de 2 empresas de aquí y de Almería, en hacer un contraste del pimiento de invernadero en ecológico y en convencional, y hay otro sobre costes de producción en brócoli como uno de los cultivos representativos, digamos, de la horticultura al aire libre. Y bueno, aquí está el equipo, falta la foto de Felipe, que me la va a dar luego, se la he pedido en varias ocasiones. Es el último que se ha unido al grupo y es un excelente compañero, y bueno, pues la próxima foto lo pondré. Y como homenaje, iba a decir póstumo, no, pero como homenaje aparece la foto con mi hermano, que bueno, que se ha jubilado, pero que sigue en nuestros corazones y en nuestro cerebro. Y nada más.